Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña uno de los portavoces de la recién creada Marea Blanca, en este caso se llama Fernando Plaza y se encuentra con nosotros. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Gracias. Es un placer que estés con nosotros en la jornada de hoy porque esta misma mañana habéis tenido una comparecencia ante los distintos medios de comunicación para dar a conocer efectivamente ese colectivo, esa Marea Blanca, la presentación de un manifiesto con una serie de puntos que ahora trataremos todos. Pero la pregunta que te hago para comenzar y para que la ciudadanía se sitúe, ¿por qué surge una Marea Blanca Almería? Bueno, la Marea Blanca es un movimiento ciudadano y surge pues, de esas necesidades que tenemos la ciudadanía de Almería de trabajar por mejorar la sanidad pública, ¿no? En este caso es un movimiento en el que participan tanto usuarios, ciudadanos, cualquier ciudadano puede participar en nuestra marea, como profesionales de la salud. Yo, por ejemplo, yo soy enfermero, ¿no? Pero la coportavoz de la marea no es trabajadora, ella es usuaria de la sanidad. Entonces queremos confluir ahí pues todas las personas que participamos en la sanidad, bien desde un lado o desde otro, para mejorarla, ¿no? Porque ahora mismo, desgraciadamente, tiene muchos déficits y está siendo, podríamos decir, atacada por numerosos frentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca la marea? Aseguras que queremos decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuándo vosotros diríais, quitamos la Marea Blanca porque ya hemos conseguido lo que queremos? ¿Cuál es el fin? Nuestro lema es por una sanidad pública, de calidad y universal. Y hay que decir que tradicionalmente o históricamente la provincia de Almería viene con un déficit en servicios sanitarios, tanto en instalaciones, centros de salud, como en personal, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años este déficit se ha ido incrementando por los sucesivos recortes en personal y también en material, ¿no? de los distintos servicios sanitarios. Entonces, nosotros queremos al menos que se restituya la sanidad pública que había en el 2007-2008, que es cuando notamos que este incremento en el déficit ha aumentado. A día de hoy, con esta marea, ¿tan mal está la sanidad en la provincia de Almería? Podemos decir algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, la semana pasada, por uno de estos días de frío, en el que aumenta mínimamente la afluencia a urgencia, pues ya se estaban dando esperas de casi 6 horas para ser atendidos. Se pasa el filtro en el que se dice... Sí, a ver qué situación, sí. Y aquí que después ya tenemos. Se tardaba hasta 6 horas. Cama en observación, ocupada, camillas, lo que se llaman pasillos, que doblaba, incluso se llega a triplicar la capacidad de la observación, con un personal destinado a esa tercera parte, ¿no? O sea, a lo que serían las camas de observación. Pues un ejemplo pues de cómo nuestra sanidad está deficitaria de una buena gestión, pero sobre todo de unas instalaciones y de una dotación en personal adaptada a la población almeriense, al número de población almeriense. Hablando por infraestructuras sanitarias que tenemos en la provincia, nosotros tenemos tres grandes infraestructuras, la del Poniente, tenemos Torre Cárdenas y tenemos la zona del Levante. Torre Cárdenas, la capital almeriense, que es la mayor parte de los almerienses, podemos hablar también de tanto Poniente como Levante. ¿En qué situación se encuentra a día de hoy, desde vuestro punto de vista, el hospital de Torre Cárdenas? Sí, pues si en Granada el lema de la movilización es por 2 hospitales completos, nosotros lo que decimos es que queremos un hospital completo. Ese hospital tiene ya una vida de 30 años, creo que incluso sobrepasamos los 30 años, nos damos cuenta que su mantenimiento es muy, muy deficitario y luego pues que percibimos pues eso, pues hay un déficit en el personal, ¿no? Entonces en el número de profesionales que atienden a la población. Entonces queremos que al menos tener un hospital completo. Es el hospital de referencia de la provincia. Un hospital que cuenta con muchas especialidades. No tenemos todas. Cierto es que hay especialidades que son muy, muy específicas. Cirugía torácica, cirugía cardíaca,
que realmente no tendría sentido el tenerlo en una provincia, pues tenemos la referencia a Granada, Málaga, que ahí sí la hay, pero que por lo menos que lo que tengamos, que lo tengamos de una buena calidad. Y cierto es que no es por falta de calidad de los profesionales. No, está clarísimo. Si no fuera por ello, la situación sería catastrófica. Ahora mismo hay gran parte del trabajo que se saca adelante por la dedicación de quienes trabajamos allí. Bueno, me incluyo porque soy profesional de Torrecárdenas. Y sabe lo que está pasando. Siempre se habla mucho de los picos, bien has comentado al principio de la entrevista, los picos de gripe, que normalmente pues, todo el mundo pues, suele ir y se cubren las bajas, hay personal suficiente, el profesional que hay sabe de lo que estamos haciendo, tiene tiempo para trabajar con el enfermo. La situación que se vive es una situación que además es extensible a atención primaria, a los centros de salud. Es de sobresaturación del personal. Sobresaturación del personal que hace pues que no se pueda dedicar el tiempo que necesita cada paciente para darle una atención de calidad. Por eso insistimos mucho que queremos una sanidad pública, o sea, desde lo público, que sea de calidad. No cualquier asistencia sanitaria, sino la asistencia de calidad. Que antes éramos capaces de dar una mayor calidad de la que se está dando ahora. Y eso es lo preocupante, ¿no? El que se esté deteriorando. Eso que la presidenta de la Junta de Andalucía habla de la joya de la corona, no. Realmente no es la joya de la corona, es la joya del pueblo, de la gente, que somos los usuarios de esa sanidad. Porque la población que acude a la sanidad pública es la población que posiblemente en muchos casos no puede acceder a otro tipo de sanidad. Y lo que tenemos que hacer es asegurar, garantizar la mejor calidad posible en esa asistencia. Y tenemos los medios suficientes para hacerlo, falta gestionarlos bien y reforzarlo en aquellas cuestiones que además se saben. Los gestores lo saben perfectamente. Alta frecuentación, cuando saben que hay. Dice, he tenido oportunidad infinidad de veces de entrevistar al delegado de salud y me cuenta que hay personal suficiente, que no hay ningún problema, que está todo listo. Y luego encontramos la realidad cuando se va y se está 6 horas esperando nada más que para que te hagan una consulta. Y en urgencia. Y cuando además es previsible, y esta mañana me decía un médico de urgencia, la gripe todavía no ha llegado, ¿eh? Claro. Es que el pico todavía no llega grande. Ahora mismo, pues sí, pues hay más frecuentación de personas mayores porque... Claro, ciertamente niños la temperatura pues hace que acudan más, pero la realidad es que la gripe, la tan temida gripe, que es lo que está colapsando los hospitales de la mitad del país hacia arriba, todavía no ha llegado a Andalucía, o ha llegado levemente. Pero ya tenemos saturado el hospital y tenemos saturadas las urgencias, ¿no? Entonces, si me dicen que tenemos camas hospitalarias suficientes, estamos a la cola de España. Y bueno, España está a la cola de Europa. O sea, estamos a la cola de todo, porque en Andalucía somos la provincia junto con Huelva con menos camas por 1000 habitantes. Si la media en Andalucía es de 2 camas, nosotros estamos en 1,7. Pero en el resto de España hay comunidades que doblan esa cantidad. Pero hablando con el propio delegado, y le hago esa misma reflexión que hace, que somos la última provincia de Andalucía junto con Huelva que tiene el número de camas. Que ya no se mide el número de camas, que como tenemos hospitales como el del Toyo, como el que tenemos justo aquí al lado, que entras por la mañana, te dicen lo que tienes y por la noche te lo curan durante el día y por la noche te vas a la calle. Claro, si la población, toda la población que tuviéramos en Almería fuera una población joven que solamente se somete a cirugías que pueden ser ambulatorias, pues no habría problema, no necesitaríamos camas de hospital. La realidad es que los hospitales están llenos de personas pues, con enfermedades crónicas, personas pluripatológicas, personas complicadas, que además los espacios en los que habitualmente se ingresaban se están cerrando. Se cerró el hospital provincial. A partir de ahí se hizo un concierto con la Virgen del Mar y la Mediterránea de camas hospitalarias, algo que no se había hecho nunca en la historia. Porque nos faltaban camas, ¿no? Pero es que ahora se continúa cerrando camas en el Hospital Cruz Roja en vez de tener una visión un poco más ambiciosa y hacer ese centro como un centro especializado en geriatría y cuidados paliativos,
porque entre otras cosas los profesionales de allí son verdaderos especialistas en geriatría, y en cuidados paliativos. Pues no, prefieren tenerlo a medio gas, ir cerrando, abriendo plantas, aburriendo al personal. El personal que lleva allí trabajando muchos años, que sabe muy bien hacer su trabajo, pues está pidiendo traslado a otros sitios porque, claro, cada 2 o 3 meses le cierran la planta, lo ubican en otro sitio, en fin. Complicaciones que hace que, al final, pues eso, que la calidad que se está dando a la población, pues no sea la que se merece, la que nos merecemos. O cuando llega, por ejemplo, los meses de verano y te cierran una ala entera de Torre por el tema, entre comillas, de mantenimiento Sí, bueno, mantenimiento de instalaciones. Nosotros antes de Navidad sacamos un pequeño vídeo de unos 10 segundos con una parte de un vestuario y he tenido oportunidad esta mañana de verlo. Pues esos agujeros del techo todavía están. Esos mismos agujeros. Es el mantenimiento que hay. Goteras en el semisótano hay por muchas partes. Las ventanas en las habitaciones, esta noche, que ha sido una noche de viento, de frío. De frío, gélida. Bueno, yo he trabajado, ¿no? Sí. Y las ventanas no tienen aislamiento térmico. Entra el frío cuando tenemos frío. En Almería no es un sitio de frío, pero una instalación sanitaria tiene que estar preparada para cuando hace mucho frío y para cuando hace mucho calor. Casi, ¿no? porque la aire acondicionado tampoco es que funcione en su justa medida también. En fin, son cuestiones de mantenimiento porque un hospital viejo, ¿no? Ya tiene una... Que no decimos que ni mucho menos que haya que cerrarlo, pero sí que hay que invertir en su mantenimiento, ¿no? Y cuando nos anuncian a bombo y platillo un materno infantil, un nuevo hospital, para que así se puedan liberar 2 plantas completas del hospital de Torre Cárdenas, que sea, empieza la obra, finaliza, se corta, porque en ese caso se corta, ahora se vuelven a retomar. ¿Qué os parece la situación del materno infantil? Pues nosotros la verdad es que no nos fiamos mucho de la obra, porque anunciaron que se reiniciaban la obra y veíamos que había una sola máquina moviendo tierra de un lado para otro, con 2 operarios que trabajaban media mañana. En fin, como que no se ve un avance. Daban la impresión de que estaba la obra en marcha, pero no. Ahora han empezado. La primera medida que tomaron cuando se retomaron la obra fue la de cortar el acceso a Torre Cárdenas. Que ya no se da la vuelta, efectivamente. Cuando estamos hablando, se puede trabajar muchísimo en avanzar el hospital materno-infantil sin crear ese caos dentro del recinto hospitalario. Pero bueno, creo que es para dar la sensación de que se está en una obra importante, ¿no? Pero que vas para allá y poco trabajo. Sí, y luego hay cuestiones importantes. Sí. No hay plazo de finalización de obra, no hay un dinero finalista destinado a la obra, no se sabe ni cuándo se va a entregar la obra, pero ni cuándo se va a equipar, ni con qué personal se va a equipar. Porque ya nos han comentado algunos profesionales del servicio de ginecología que les dijeron que iba a contarse solamente con el personal que hay ahora mismo en el edificio de Torre Cárdenas. Simplemente que se trasladaría. Entonces decimos, un edificio que es materno-infantil, es decir, muchísimo más espacio, claro. Suponemos más habitaciones, más dependencias, necesitará más personal. Pues no, pretenden hacerlo con el mismo personal que hay, lo cual no se entiende muy bien. Y como realmente tampoco dan muchas explicaciones, no concretan cuáles son sus planes, pues estamos en esa incertidumbre. De hecho, vamos a pedirle una reunión al delegado de salud para que nos dé plazos y nos concrete lo que se va a hacer en el hospital, cuándo y en qué condiciones. Y eso es una información, creo que tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Allí ¿no? siempre, cuando hacen cualquier tipo de obra, se coloca un cartel en el que se dice inicio de obra, finalización de obra. Claro, la finalización de obra era el 2005. O sea, todavía estará el cartel ahí, a ver qué se puede hacer. Como se ha retomado por segunda vez, ya no se sabe. Ahora mismo no hay ningún cartel actualizado con plazo de finalización, ni siquiera la obra que tiene la empresa que tiene asignada la obra. O sea que es algo como demasiada incertidumbre y falta de información, y no sé si es que toman a la población por tonta. En vuestro manifiesto, que habéis presentado esta mañana, el manifiesto de la Marea Blanca de Almería, uno de los puntos que es decir, conocer la verdad de lo que sucede, porque verdaderamente no sabéis qué es lo que los propios trabajadores podéis percibir en esa situación.
Sí, bueno, informaciones además que nos llegan pues por otras vías, ya no las vías como trabajadores. Hay órganos consultivos dentro del hospital en el que participan asociaciones no hospitalarias de usuarios, ¿no? Y también nos dicen que las reuniones que han tenido con la gerencia pues son todo pues inconcreciones y falta de aclarar concretamente cómo va a ir el hospital. Entonces, lo que queremos es información y que se nos dé detalladamente cómo va a ser nuestro hospital, porque no tenemos que olvidar que el hospital no es de la Junta de Andalucía, no es de los políticos de turno, el hospital es de la población de Almería. Entonces, tenemos derecho a saber cuándo vamos a disponer de ese hospital, en qué condiciones se va a abrir, todo. Otro de los temas que ponéis en vuestro manifiesto es un debate público para avanzar en buscar esas soluciones que estáis poniendo encima de la mesa. Sí, porque es que cuando nosotros buscamos, hemos estado buscando ahora datos sobre listas de espera, sobre listas de espera quirúrgicas, de consultas, datos de número de profesionales que hay, en fin, para conocer saber los datos oficiales. Es muy complicado tener esos datos, es muy complicado. Y luego nos damos cuenta que muchos de esos datos están, no sé si decir manipulados, pero por lo menos maquillados. Maquillados. Una palabra un poco más suave, ¿no? Sí. Y podemos decir pues, algunos ejemplos, ¿no? Además de casos concretos de personas concretas que nos han contado su experiencia. Una persona que la deriva su médico de cabecera al neurólogo. Eso es en el mes de septiembre. Entonces, pide cita en su centro de salud al administrativo para que gestione la cita. Le dice, la agenda de neurología está cerrada hasta el año que viene. O sea, no se dan citas hasta el siguiente año. Ya le llamaremos cuando se abra la agenda. La agenda se abre a mitad de diciembre y entonces le dan una fecha 2 meses después, a final de febrero. Ella en la lista de espera, en la demora de la consulta, consta desde diciembre, no desde septiembre. Porque esa gente que estaba acumulada hasta que se abriera la lista de espera, la agenda de la consulta, pues no contaba en la lista de espera. Pues esa es, por ejemplo, una pequeña treta para acortar las listas de espera o decir que se cumple el decreto que habla de 120 días máximo. Otra situación de la lista de espera quirúrgica. Una paciente la deriva el médico de cabecera a traumatología. La ven en la bola azul a los 40 días aproximadamente. Y ahí le dicen, bueno, usted se tiene que operar de ponerse una prótesis de rodilla, pero para eso tiene que ir a Torrecárdenas y que allí la valoren los traumatólogos de Torrecárdenas. Entonces, 2 meses hasta que la ven en Torrecárdenas. Y cuando la ven en Torrecárdenas, la incluyen en la lista de espera. No cuando lo ha visto el primer traumatólogo. Pero todo este periodo que ha habido anterior, nada. Entonces, al final, pues lleva los 2 meses de espera a Torrecárdenas, con el mes anterior, pues lleva 3 meses esperando sin estar en la lista de espera. Y luego te hacen el recuento. 180 días. Te hacen el recuento y luego otros 180 días más para. Y luego también, si al final le dicen, bueno, usted se puede operar, la llaman por teléfono, usted se va a operar, pero tiene que presentarse en la Virgen del Mar, tal. Y dice, pues no, yo quiero que me operen en Torrecárdenas. Se saca de la lista de espera y vuelve a empezar. Entonces, nosotros saber el número, cuando el mes pasado, el anterior. Queremos que se den soluciones a las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas, pero no con soluciones que lo que vayan haciendo es cada vez externalizar más servicios públicos y derivar ese dinero público a lo privado, mientras que se está infrautilizando nuestros medios materiales, que ya los tenemos. Tenemos quirófanos, tenemos ecógrafos, tenemos muchísimo material, muchísimas dependencias que están infrautilizadas y que se está haciendo pues un bajo uso, mientras que se está potenciando otro tipo de sanidad. Y esto es hablamos de Torrecárdenas, hospital generalista, pero y atención primaria, porque también pedís
que haya un refuerzo en esa atención primaria, porque tampoco es que los médicos, los profesionales puedan tener ese tiempo que comentábamos para que pueda tratar al paciente, esos 10 minutos que creo que es lo que se ponía encima de la mesa para intentar conocer la situación. Pues en la atención primaria, pues nos dicen, bueno, de un estudio que se hizo en el 2010, y nos decían que ya en aquel momento las plantillas por número de habitantes, por miles de habitantes, eran las más bajas de Andalucía. Y desde el 2010 hasta ahora han bajado un 5%. Bueno, es poco. Bueno, partíamos de que estábamos ya a la cola de Andalucía y ahora nos han reducido un 5%. Las sustituciones ahí prácticamente no existen. O sea, se jubila un profesional, un médico, una enfermera. Y el que se queda el que tiene que coger. Sí, coge su cupo mal y a lo mejor a la vuelta de un mes, mes y medio, a lo mejor empiezan a hacer contratos de un mes. A otra persona que puede hacer. Sí, pero en contratos en precario, ¿no? Sí. Nos comentaba una médico, dice, en distritos nos dicen que no sustituyen en Navidad porque nadie quiere trabajar en los centros de salud. Ningún médico. No es que no quieran trabajar, es que lo que no quieren es un contrato de una semana. Claro. Si en cuanto mejor trates a tu personal eventual, más va a mantenerse en la pública. Y si hablamos de profesiones que puede haber un déficit en las bolsas de contratación, pues cuídalo. Claro. Darle contratos de calidad en los que puedan tener una continuidad en un centro, que va a hacer que de esa manera tenga también un mejor conocimiento de la familia a las que atiende y va a hacer mucho mejor su trabajo, de la zona en la que está, ¿no? Después de todo lo que hemos contado, ¿cuál es lo que vais a hacer? ¿Qué es lo que vais a hacer? Ya habéis presentado, vais a presentar ante creo que el próximo día 26 de enero, en la presentación, que se puede decir, oficial de la Marea Blanca en Almería, con una charla coloquio en la que va a asistir Marciano Sánchez, que es el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Pero claro, aquí tenéis un grave problema que creo que habéis comentado esta mañana en la comparecencia ante los distintos medios de comunicación, en el sentido de que no sabéis dónde podéis hacerlo, porque os habéis pedido, pero no os dan nada. Sí, bueno, nuestra primera opción, que creo que simbólicamente era la mejor y además podía ser interesante, era el salón de actos del Hospital Torre Cárdenas, ¿no? Un salón de actos bastante grande que tiene todas está perfectamente acondicionado. Lo solicitamos por escrito, además lo solicitó un compañero que pertenece a esa federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública. Pues la contestación de la dirección gerencia del Hospital Torre Cárdenas es que no nos lo concedía porque ese salón de actos está destinado a temas que tengan relación con la salud. Entonces, claro, Marea Blanca iba a hablar de la salud, viene un experto en sanidad pública. Y luego decía que la organización esta, la federación, que no, al no ser una organización oficial, bueno, es una organización además que está declarada de interés público, es decir, que tiene un reconocimiento, ¿no? Sí. En fin, trabas. No es más que el evitar que hiciéramos nuestra presentación en el hospital de referencia de la provincia. Nosotros ya, temiendo eso, habíamos optado por un plan B, que era el salón de actos de la Delegación de Política Social, Igualdad y Salud. En la calle de las Tiendas. En la calle de las Tiendas. El problema es que, claro, que la coletilla esa de salud se ve que es lo que no ha gustado, porque en políticas. Nos dieron, lo presentamos por escrito, nos contestaron por escrito concediéndonos el espacio. Primero que sí y luego... Sí, hicimos nuestros carteles, hemos empezado a difundirlo por las redes sociales, incluso ya hay pegado algunos en algunos lugares. Sí. Y resulta pues que esta mañana, además ha sido curioso porque ha sido a las 10:30 de la mañana, nos han comunicado que lo sienten, pero que no se habían dado cuenta que había otro acto previsto para esa misma hora. Entonces, ya no sabemos si es que nos están poniendo trabas para que no hagamos esa presentación. La presentación la haremos, evidentemente. Sea donde sea. De repente, si tuviera algún sentido de intentar evitar que podamos salir a la opinión pública, es una gran torpeza, ¿no? Porque evidentemente ¿será que no cuando alguien gestiona lo público, no puede pensar que lo público es suyo y que si lo que vas a decir dentro de una dependencia pública no le gusta al gestor de esa dependencia, ya hay que prohibir que
que se utilice ese espacio, ¿no? Eso, desde luego, no es lo más democrático ni lo más adecuado, ¿no? Pues Fernando Plaza, portavoz, uno de los portavoces de la mesa, en este caso de la Marea Blanca, las puertas abiertas de Inter-Almería, porque aquí sí te damos espacio, hueco, para que te puedas dirigir a todos los almerienses. La próxima semana tenéis esa presentación, vamos a dejar pasar un mes y algo, para que te vengas nuevamente por aquí, para ver qué hemos avanzado en ese movimiento social, esa marea que habéis formado en la provincia de Almería, para conocer fundamentalmente cuáles son las actividades que vais a realizar en los próximos meses. Sí, solamente decir que quien esté interesado en participar o simplemente estar al tanto de los trabajos que vamos haciendo, de las movilizaciones que vayamos convocando, tenemos una página en Facebook, Marea Blanca Almería, una dirección de Twitter, en fin, en redes sociales se nos puede encontrar, y vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas de apoyo a este manifiesto por la defensa pública de calidad y universal, que se va a hacer a través de la plataforma change.org y además en papel con mesas informativas que vamos a poner por toda la provincia. Eso lo haremos a partir de esa presentación pública del 26. Fernando Plaza, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Y gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter-Almería Televisión, el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.